Hola a todos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Martita. Este video es la segunda parte del tema factorización. Y bien, en un video anterior les mostré los primeros 5 casos de factorización. En este caso vamos con el caso 6, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Estos trinomios cumplen las siguientes características. El coeficiente del primer término es 1. El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primero y segundo términos y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Existe una regla práctica para factorizar un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, la cual es la siguiente. El trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término es x, o sea, la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En el primer factor, después de x se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Y bien, si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios. Si los dos factores binomios tienen en medio signos distintos, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor el segundo término del segundo binomio. Como ejemplos tenemos los siguientes. Factorizar c cuadrada más 5c menos 24. En este caso, el valor de x es c. Por lo tanto tendremos c más, puesto que en el segundo término tenemos positivo, y más por menos en menos, por lo tanto en el segundo binomio tendremos c menos. Y por lo tanto, como son signos distintos, buscamos dos números cuya diferencia nos dé 5 y cuyo producto nos dé 24, que son 8 y 3. Colocamos el de mayor denominación en el primer binomio y el de menor denominación en el segundo binomio. Por lo tanto, tendremos como resultado c más 8 por c menos 3. Para el segundo ejemplo, tendremos x cuadrada menos 5x menos 36. Por lo tanto, tendremos x menos en el primer binomio y menos por menos es más. Tendremos x más en el segundo binomio. Igual como son signos distintos para los dos binomios, buscamos dos números cuya diferencia nos dé 5 y cuyo producto nos dé 36, los cuales son 9 y 4. Por lo tanto, tendremos como resultado x menos 9 por x más 4. Y finalmente, para el tercer ejemplo, x cuadrada menos 15x más 54, tendremos x menos en el primer binomio y menos por más es igual a menos, por lo tanto tendremos x menos en el segundo binomio. En este caso, como los dos signos son iguales, entonces buscamos dos números cuya suma sea 15 y cuyo producto sea 54, los cuales son 9 y 6, y tendremos como resultado x menos 9 por x menos 6. Y bien, dentro de este caso tenemos un caso especial, puesto que el procedimiento anterior es aplicable a la factorización de trinomios que, siendo de la forma x cuadrada más bx más c, difieren algo de los estudiados anteriormente. Por ejemplo, factorizar x a la 8 menos 2x a la cuarta menos 80. El primer término de cada binomio será la raíz cuadrada de x a la 8, o sea, x a la cuarta. Aplicando las reglas anteriores tenemos que vamos a tener como resultado x a la cuarta menos 10 por x a la cuarta más 8. En el segundo ejemplo tenemos c cuadrada más 11cd más 28d cuadrada. El coeficiente de c en el segundo término es 11d y buscamos dos cantidades cuya suma sea 11d y cuyo producto sea 28d cuadrada. Esas dos cantidades son 7d y 4d. Por lo tanto, como resultado tenemos c más 7d por c más 4d. En este ejemplo, 48 más 2x cuadrada menos x cuarta, ordenamos en orden descendente respecto de x, es decir, menos x a la cuarta más 2x cuadrada más 48.
Para eliminar el signo negativo de menos x a la cuarta, introducimos el trinomio en un paréntesis precedido del signo menos. Menos x, el paréntesis x a la cuarta menos 2x cuadrada menos 48. Luego factorizamos dejando el signo negativo afuera, lo cual nos va a dar como resultado menos x al cuadrado menos 8 por x cuadrada más 6. Y para que desaparezca el signo negativo de este producto lo introducimos en uno de los factores. Por lo tanto, como resultado tendremos 8 menos x cuadrada por x cuadrada más 6. El caso 7 de factorización es el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Estos se diferencian de los trinomios estudiados en el caso anterior, en que el primer término tiene un coeficiente distinto de 1. Ejemplos: factorizar 20y cuadrada más y menos 1. Como se dan cuenta, a es igual a 20, entonces multiplicamos por 20 todo el trinomio y dejamos indicado el producto en el segundo término, es decir, 20y elevado al cuadrado más 20 por y menos 20. Por lo tanto, tenemos 20y es nuestra x ahora, entonces tenemos 20y más, puesto que el segundo término es positivo, por 20y menos, puesto que más por menos es menos. Luego buscamos dos números cuya diferencia sea 1. Aquí cabe aclarar que vamos a buscar los números cuya diferencia sea 1, porque si se dan cuenta, ya lo convertimos a un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, donde x es 20y, y por lo tanto en el segundo término que tenemos 20y, lo que multiplica 20y es 1, y entonces buscamos dos números cuya diferencia sea 1 y cuyo producto sea 20. Estos números son 5 y 4, puesto que 5 menos 4 es 1 y 5 por 4 es 20. Entonces tendremos 20y más 5 por 20y menos 4. Pero como al principio multiplicamos el trinomio por 20, ahora tenemos que dividir por 20 también. Y como ninguno de los factores es divisible por 20, descomponemos este número en dos factores, que serían 5 y 4. Entonces el primer binomio lo dividimos entre 5 y el segundo entre 4, y entonces tenemos como resultado final 4y más 1 por 5y menos 1. En el segundo ejemplo, 21x cuadrada más 11x menos 2. Multiplicamos por 21 y a la vez vamos a dividir entre 21 al final. Por lo tanto tenemos 21x elevado al cuadrado más 11 por 21x menos 42. Luego tendremos 21x más en el primer binomio y 21x menos en el segundo binomio, puesto que más por menos es menos. Y buscamos dos números cuya diferencia sea 11 y cuyo producto sea 42. Esos dos números son 14 y 3. Y recordemos que ponemos el número de mayor valor en el primer binomio, por lo tanto tenemos 21x más 14 por 21x menos 3. Y el 21 que tenemos como divisor lo descomponemos en dos factores para hacer exactamente divisibles los dos binomios. Esos números son 7 y 3, y por lo tanto dividimos el primer binomio entre 7 y el segundo entre 3, teniendo como resultado final 3x más 2 por 7x menos 1. El caso 8 es cubo perfecto de binomios. Para que una expresión algebraica ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Número 1, tener 4 términos. Número 2, que el primero y último término sean cubos perfectos. Número 3, que el segundo término sea más o menos el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término. 4, que el tercer término sea más el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último. Si todos los términos de la expresión son positivos, la expresión dada es el cubo de la suma de las raíces cúbicas de su primero y último término. Y si los términos son alternativamente positivos y negativos, la expresión dada es el cubo de la diferencia de dichas raíces. Ejemplos: factorizar m cúbica más 3m cuadrada n más 3mn cuadrada más n cúbica.
Comprobamos si es un cubo perfecto. La raíz cúbica de m al cubo es m, la raíz cúbica de n al cubo es n, y tenemos como segundo término el triplo de la raíz de elevar al cuadrado la raíz cúbica del primer término, es decir, m cuadrada, por la raíz cúbica del último término, que es n, 3m cuadrada n. En el tercer término, m lo multiplicamos por n al cuadrado y el triplo sería 3mn cuadrada. Por lo tanto, cumple la característica de que es un cubo perfecto y tenemos como resultado que, como todos los términos son positivos, entonces va a ser igual a la suma de las raíces elevado al cubo, es decir, m más n al cubo. En el segundo ejemplo, 125a cúbica menos 150a cuadrada b más 60ab cuadrada menos 8b cúbica. La primera raíz la raíz del primer término es 5a y la raíz del último término es 2b. Comprobamos si es un cubo perfecto y para ello tenemos que 5a elevado al cuadrado es igual a 25a cuadrada. Lo multiplicamos por 2b, nos va a dar 50a cuadrada b y el triplo de este resultado es 150a cuadrada b, que es nuestro segundo término. Para el tercer término comprobamos 5a por el cuadrado de 2b, o sea 4b cuadrada por 5a es igual a 20ab cuadrada. El triplo será 60ab cuadrada, que es nuestro tercer término, por lo tanto es un cubo perfecto. Y como los signos se van alternando positivo o negativo, el resultado va a ser la diferencia de estas raíces elevado al cubo, es decir, 5a menos 2b elevado al cubo. Para el caso 9, la suma o diferencia de cubos perfectos. La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. Uno, que es la suma de sus raíces cúbicas, y 2, el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores también. El primer factor es la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo el cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Ejemplos: descomponer en dos factores. Tenemos una suma de cubos perfectos, 8a cúbica más 27b sexta, y donde el primer factor va a ser la suma de las raíces cúbicas, es decir, 2a más 3b cuadrada, y el segundo factor está determinado por el cuadrado de la primera raíz, que es 4a cuadrada, menos el producto de las dos raíces, que sería 2a por 3b cuadrada igual a 6ab cuadrada, y se le suma el cuadrado a la segunda raíz, que sería más 9b cuarta. En el segundo ejemplo tenemos una diferencia de cubos perfectos, en el cual será a cúbica por b cúbica menos x sexta. Tenemos como primer factor la diferencia de sus raíces cúbicas, ab menos x cuadrada, y como segundo factor el cuadrado de la primera raíz, a cuadrada b cuadrada, más el producto de las dos raíces, ab por x cuadrada, más el cuadrado de la segunda raíz, más x cuarta. En el caso 10, la suma o diferencia de dos potencias iguales. Recordemos que en un video anterior de cocientes notables vimos que a a la n menos b a la n es divisible por a menos b siendo n par o impar. A la n más b a la n es divisible por a más b siendo n impar. A la n menos b a la n es divisible por a más b cuando n es par. Y finalmente a la n más b a la n nunca es divisible por a menos b ni por a más b si n es par. Como ejemplos tenemos los siguientes: 32 menos m a la quinta, el cual puede ser representado también como 2 a la quinta menos m a la quinta. Esto es igual a tener a la n menos b a la n, donde n es igual a 5 y como es un número impar, entonces es divisible entre a menos b, que sería 2 menos m, y recordemos del video que hice anteriormente de cocientes notables donde les explicaba que
cuando tenemos un polinomio de este tipo, el exponente nos determina el número de términos que vamos a tener en el segundo factor. Es decir, que como el exponente es 5, vamos a tener 5 términos en el segundo factor. Y el primer término va a ser igual a dividir 2 a la quinta entre 2, que es igual a 2 a la cuarta. Y en consecutivo va a ir disminuyendo en un grado. Y asimismo m a partir del segundo término va a ir aumentando en un grado. Por lo tanto, tenemos como resultado final 2 menos m por 16 más 8m más 4m cuadrada más 2m cúbica más m a la cuarta. En el segundo ejemplo tenemos x a la 7 más 128, que sería igual a representar x a la 7 más 2 a la 7, es decir, a la n más b a la n, el cual, como 7 es un número impar, también es divisible entre a más b, pero como aquí tenemos x más 2 en el primer factor, entonces en el segundo factor, que va a constar de 7 términos, vamos a ir alternando positivo, negativo en los siguientes términos. X a la 7 entre x va a ser igual a x a la 6, que es nuestro primer término del segundo factor, y en consecutivo va a ir disminuyendo en un grado, y 2 a partir de nuestro segundo término va a ir aumentando en un grado. Por lo tanto, tenemos como resultado x más 2 por x a la sexta menos 2x a la quinta más 4x a la cuarta menos 8x al cubo más 16x al cuadrado menos 32x más 64. Y por último les voy a explicar un caso especial, que es la descomposición de un polinomio en factores por el método de evaluación. Este método aplica el principio de que si un polinomio entero irracional en x se anula para x igual a, el polinomio es divisible para x menos a. Ejemplos: x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6. Primero, los valores que daremos a x son los factores del término independiente 6, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Por lo tanto, veamos si el polinomio se anula para x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a menos 2, x igual a 3, x igual a menos 3, x igual a 6, x igual a menos 6. Y si se anula para alguno de esos valores, el polinomio será divisible por x menos ese valor. Empezamos a hacer pruebas con el primer valor de x, que es igual a 1. Por lo tanto, el primer coeficiente, que es 1, lo multiplicamos por el valor de x, 1 por 1 es igual a 1, se lo sumamos al segundo coeficiente, es decir, menos 4 más 1 es igual a menos 3, lo multiplicamos por el valor de x nuevamente, menos 3 por 1 es igual a menos 3, se lo sumamos al siguiente coeficiente, más 1 menos 3 es igual a menos 2, luego lo volvemos a multiplicar por el valor de x, que es menos 2 por 1 igual a menos 2, y se lo sumamos al siguiente coeficiente, 6 menos 2 es igual a 4. Lo que estamos buscando acá es que en la última línea el resultado nos dé 0. Sin embargo, el residuo es 4, luego el polinomio no se anula para x igual a 1 y no es divisible por x menos 1. Veamos con el siguiente valor de x, que es igual a menos 1. Multiplicamos el primer coeficiente por menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Se lo sumamos al segundo coeficiente, menos 4 menos 1, menos 5. Volvemos a multiplicar este número por el valor de x, menos 5 por menos 1, 5. Se lo sumamos al siguiente coeficiente, 1 más 5, 6. Lo multiplicamos por el valor de x, 6 por menos 1, menos 6. Y se lo sumamos al siguiente coeficiente, que sería 6 menos 6 igual a 0. Por lo tanto, como el residuo es 0, luego el polinomio dado se anula para x igual a menos 1 y es divisible por x más 1. El cociente de dividir el polinomio dado por x más 1 será de segundo grado y sus coeficientes son 1 menos 5, 6. Luego el coeficiente será x cuadrado menos 5x más 6. Por lo tanto, x al cubo menos 4x cuadrada más x más 6 es igual a x más 1 por x cuadrada menos 5x más 6. Este segundo factor lo podemos descomponer con las reglas que ya vimos anteriormente y por lo tanto tendremos x más 1 por x menos 3 por x menos 2. En el segundo ejemplo tenemos a la cuarta menos 15, a cuadrada menos 10, a más 24.
Los factores de 24 son más, menos, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Y como no tenemos un coeficiente para a cúbica, completamos con 0 y tendremos los coeficientes del polinomio 1, 0, menos 15, menos 10 y más 24. Por lo tanto, empezamos multiplicando el primer coeficiente por el valor de a, que es 1. 1 por 1, 1, más 0 igual a 1. 1 por 1, 1, menos 15 igual a menos 14. Menos 14 por 1 menos 14, menos 10 menos 24. Menos 24 por 1 menos 24 más 24 igual a 0. El residuo es 0, luego el polinomio se anula para a igual a 1 y es divisible por a menos 1. Luego continuamos con los siguientes factores para encontrar el factor que divida a cúbica más a cuadrada menos 14a menos 24. Tomamos nuevamente los coeficientes que son 1, 1, menos 14 menos 24. Y para a igual a 1 tenemos 1 por 1, 1. 1 más 1 igual a 2. 2 por 1, 2. Menos 14 menos 12. Menos 12 por 1 menos 12. Menos 24 igual a menos 36. Luego a menos 1 no es divisible por este polinomio. Tomamos el siguiente valor, que sería a igual a menos 1. Por lo tanto, 1 por menos 1 igual a menos 1, más 1, 0. 0 por menos 1 igual a 0, menos 14 igual a menos 14. Menos 14 por menos 1 sería 14, menos 24 igual a menos 10. Luego, a más 1 no es divisible por este polinomio. Tomamos como siguiente valor a igual a 2. Por lo tanto, multiplicamos el primer coeficiente. 1 por 2 igual a 2, más 1 igual a 3. 3 por 2 igual a 6, menos 14 igual a menos 8. Menos 8 por 2 igual a menos 16, menos 24 menos 40. Luego, a menos 2 no es divisible por este polinomio tampoco. Tomamos el siguiente valor para a igual a menos 2. Y tenemos 1 por menos 2 igual a menos 2. Más 1 igual a menos 1. Menos 1 por menos 2 igual a 2. Menos 14 menos 12. Menos 12 por menos 2 igual a 24. Menos 24 igual a 0. Luego, a más 2 es divisible por este polinomio. El cociente de dividir a cúbica más a cuadrada menos 14a menos 24 por a más 2 sería de segundo grado y sus coeficientes serían 1 menos 1 menos 12, que son los residuos que tenemos en el último ejercicio. Luego el cociente será a cuadrada menos a menos 12. Y de los casos anteriores tenemos que a cuadrada menos a menos 12 es igual a menos 4 por a más 3. Por lo tanto, el resultado de factorizar este polinomio será a menos 1 por a más 2 por a más 3 por a menos 4. Y con esto doy por concluido el tema de factorización y nos vemos en un siguiente video de su canal Aprendiendo con Martita.